Bien, mi querida juventud, llegó el proyecto número 13. Sensor de temperatura con LM35. El LM35 que tenemos justo aquí, del cual voy a hacer un pequeño zoom de esta manera. Aquí se alcanza a ver todos los detalles que necesitamos. El LM35 es un sensor de temperatura común y fácil de usar. En este proyecto usamos la programación gráfica con ArduBlock para leer el valor analógico de temperatura medido por el módulo sensor de temperatura LM35. Luego, después de una serie de cálculos, obtenemos un valor de temperatura específico y finalmente mostramos el valor en el monitor serial. ¿Qué elemento necesitamos para hacer esta labor? Bueno, necesitamos un microcontrolador Arduino Uno, un sensor shield o un escudo de sensores versión 5, lo tenemos acá, un módulo de temperatura LM35, por supuesto, y necesitamos 3 cables de línea DuPont hembra, como los tenemos acá. Bien, ¿cuál sería la conexión? Bueno, pues es de lo más natural que podamos imaginarnos. Voy a tratar de mostrarles entonces a qué va la cosa. Bien, necesitaremos conectar nuestros cables así. El amarillo va al pin de señal. Así. Se ve muy bien, ¿verdad? Bien. El gris lo vamos a colocar al VCC, tal y como lo tenemos acá. Así. Y finalmente, el azul lo conectaremos a tierra, en este caso a G de grados. Bien, ahora vamos a conectar todo esto al puerto analógico 0. Eso lo podemos apreciar justo aquí. Entonces, en estos 3 pines vamos a conectar los cables como lo indica la figura. Voy a hacer un pequeño zoom para apreciar mejor lo que vamos a hacer. Entonces, primero colocaremos la tierra, que es nuestro cable azul, como lo tenemos justo acá. A continuación, conectaremos el VCC, tal como se aprecia justo aquí. Y finalmente, vamos a conectar. Y finalmente, vamos a conectar el pin analógico a 0. Bien, ya estamos entonces. El cableado ya está listo. Ahora podemos comenzar a programar, si es el caso. Pero antes, quiero mostrarles la página wiki donde
se describe un experimento con el sensor de temperatura lineal, el M35, específicamente con el KS0022. Este es nuestro módulo, el M35. Y bueno, las especificaciones que está basado en un semiconductor, pues, el M35, sensor de temperatura, que puede ser utilizado para detectar temperatura al ambiente, al aire, que tiene una sensibilidad de 10 milivoltios por grados Celsius y que el rango de funcionamiento pues va entre 0 y 100 grados centígrados. Este es el diagrama sin que nosotros prácticamente hemos utilizado, en el que hemos colectado, bueno, la Tierra o el negativo de nuestro sensor, módulo sensor, al GND o tierra del Arduino. El positivo lo hemos conectado a los más 5 voltios del Arduino y los datos serán entregados al puerto analógico 0. Este sería el sketch que podríamos utilizar para descargarlo en el microcontrolador. Y observen que en este sketch no aparece ninguna librería específica, ¿cierto? Sin embargo, nosotros no nos vamos a guiar por este sketch, vamos a crear nuestro propio sketch, pero de manera gráfica, utilizando ArduBlock. Sin embargo, el resultado debe ser similar. O sea, deberemos obtener en el monitor serial la temperatura ambiente, ¿cierto? Bien, eso es lo que nosotros pretendemos hacer. No obstante, hay una operación aquí que deberíamos considerar antes de emular este sketch. Bien, después de haber elegido el puerto, de haber configurado el puerto serial a una velocidad de 9600 baudios, primero, bueno, definimos una variable llamada val entera sin signo, una variable llamada dat entera sin signo, y bueno, después de leer el puerto analógico 0 al cual está conectado el LM35, guardamos ese resultado en una cajita llamada val, y cogemos esa cajita llamada val, la multiplicamos por 500 y le dividimos en 3024. Es prácticamente equivalente a dividir entre 2, ¿cierto? Y guardamos eso en la variable llamada dat. Y a continuación imprimimos la variable dat, agregándole la etiqueta temp de temperatura, y le agregan aquí la etiqueta C de grados centígrados. Luego esperan 500 milisegundos y repiten la medición. Bueno, eso es más o menos la idea que nosotros queremos o deseamos implementar. Bueno, nosotros queremos simplificar este diagrama que acabamos de ver utilizando a SchemBlock de ArduBlock, ¿cierto? Después de haber traducido mediante el traductor de Google la página, llegamos a la versión en español. Obviamente estamos basados en el Arduino 1 y vamos ahora a buscar y a conectar el respectivo módulo de entrada, que en nuestro caso el que más se acerca es un termistor. Entonces vamos a conectar el dichoso termistor al puerto analógico 0. Y el diagrama que nos queda, la versión simplificada de nuestro esquema, es esta. Hermosa, ¿verdad? Nuestro módulo, que en este caso no tiene un termistor, sino un medidor de temperatura, es algo parece muy similar. El M35, bueno, el negativo del módulo pues iría conectado a la Tierra, mientras que el positivo del módulo iría conectado a más 5 voltios y los datos de entrada del termistor están conectados al puerto analógico 0.
Bien, entonces solo nos resta conectar nuestro cable USB al Arduino Uno y automáticamente vemos que ya podemos elegir en nuestro lienzo de ArduBlock el puerto con 4 en este caso, y bueno, la tabla del microcontrolador Arduino Uno. Vale, entonces vamos a coger el toro por los cuernos, como lo acostumbramos a hacer aquí. Primero vamos que nada a Input Sensors y allí escogeremos Analog Module. Recuerden que les había dicho que nuestro programa, nuestro IDE de Arduino, no requiere de ninguna librería. Bien, entonces aquí tenemos el sketch en donde tenemos que estamos leyendo de manera analógica el puerto analógico 0. Pero no vamos a leer un potenciómetro, lo que vamos a leer es un termómetro. Así, un termómetro. Bien, entonces vamos a guardar, como vimos en el programa ejemplo de la wiki de KStudio, vamos a guardar ese programa en una variable. Pero primero que nada vamos a, obviamente, aumentamos a la estructura tipo setup, ¿verdad? Y ahora sí vamos a configurar las respectivas variables. Entonces, recuerden que teníamos dos variables. ¿Qué son las variables? Val y dat. Vamos entonces a crear esas variables. Crearemos una variable llamada val y crearemos bueno, vamos a configurar esa variable inicialmente como 0, ¿cierto? Vamos a configurarla acá como 0. Digamos que esa variable es un entero común y silvestre, por lo tanto no va a colocar un entero largo, sino un entero común, tamaño normal. Y aquí tenemos, hemos definido una variable val y la hemos inicializado con 0. Haremos lo propio con la otra variable. Recuerden que eran dos variables, a la que llamaremos dat, que debe contener los datos provenientes del M35 previamente modificados. Bien, entonces vamos a ajustar nuestra variable dat también a 0 de esta manera. Es una variable entera. Bien, hemos dicho que queremos visualizar estas dos variables mediante el serial com, así que vamos a configurar la velocidad del serial com a 9600 primero que nada. Y ahora sí, bien, entonces lo que estemos leyendo de nuestro termómetro lo vamos a guardar en la variable val. Lo guardaremos en la variable val. Bien, y ya estaremos listos. Aquí eso es lo que vamos a colocar justo acá. Bueno, entonces aquí vemos que lo que sea que estemos leyendo a través del puerto analógico 0 lo estamos guardando en val, ¿cierto? Y vamos a repetir el proceso de manipular los datos, como hicimos cuando mapeamos los datos
para cambiar rango de datos de un valor de 0 a 1023 a 0 a 180 o de 0 a 1023 a 0 y 255. Vamos a hacer algo similar. Y es lo siguiente. Entonces, recuerden ustedes que nosotros cogíamos la variable val, la multiplicábamos por 500 y la dividíamos entre 1024. No sé si se acuerdan, ¿verdad? Vamos a hacer lo mismo acá. Vamos a hacer exactamente lo mismo acá. Vamos a matemáticas, que es donde hacemos las operaciones. Vamos a escoger acá la variable obtenida por, vamos a multiplicar. Sí, vamos a multiplicar la variable obtenida desde el termómetro, que es la variable val. Y esa variable val la multiplicamos por 500. Entonces, si se acuerdan. Y a continuación, ese resultado lo íbamos a dividir entre 1020, 1023, 1024, pongamos. Entonces, vamos a necesitar un bloque que nos permita dividir. Vamos a dividir, eso es como por acá, entre 1024 el resultado previo que teníamos acá. Así. Observen acá. Val se multiplica por 500 y luego se divide entre 1024. Y esto lo guardamos justo acá en la variable dat. La variable dat alberga ya los datos transformados. Bien, entonces una vez que tenemos eso listo, aquí tenemos en el loop. Primero leemos el termómetro y luego guardamos los datos empíricos en val, y ese val los transformamos, ¿cierto? Para verlos, para obtener datos en grados centígrados. Transformamos multiplicando por 500 y dividiendo entre 1024. Bien. Finalmente, vamos a imprimir esos datos. Voy a subir esto un poco acá. ¿Y cómo lo imprimimos? Bueno, o sea, todos lo sabemos. Simplemente tengo que ir a Serial.com y utilizar por Monitor Print. Pero tengo que pegar aquí unas etiquetas, ¿cierto? A unos valores que ya tengo preparados y que están aquí en la variable edad. Ese pegamento lo hago con este bloque, ¿cierto? Y de esa manera entonces tengo lo que necesitamos. Es decir, primero necesitamos hacer una estructura, una cadena de caracteres, que sería en este caso tem, dos puntos, espacio, y ahora sí, eso es la etiqueta que antecede al dato que obtengo de acá. Imprimimos simplemente data. Y después de colocar esto justo acá, aquí vemos cómo se añade el comando serial.print.ln, en donde concatenamos dos cadenas de caracteres, una que alberga la palabra temp, de temperatura, y otra que alberga el dato que hemos transformado a partir de la altura que hicimos del termómetro. Luego de esto sí podemos entonces pues colocar un retardador, digamos que con tan solo 100 milisegundos es suficiente. Descarguemos el programa. Aquí debería titular ya, y una vez descargado el programa estamos listos para comprobar. Así que
Bueno, abramos el monitor serial. Activémoslo. Y aquí está. Hermoso, ¿verdad? Estamos a 27 grados centígrados. Vamos a tratar de tocarlo. Y ya se incrementa a 28. 28, 29. Debería aumentar por encima de 30 por lo menos. Si estuviera bien calibradito. Pero bueno, ahí vemos los resultados. Funciona nuestro sensor de temperatura. Bien. Es lento, pero ya alcanza a los 30. Espero que les haya gustado este nuevo episodio, este nuevo módulo, y nos veremos en el siguiente video. Adiós.